reportar hoy? Podemos reportar éxito en la misión. Hemos hecho las más recientes incorporaciones de los registros ya validados y tenemos que en el corte puntual del día de ayer tenemos 606,000 dosis que fueron aplicadas. En general mantuvimos el ritmo de vacunación propuesto, 500,000 dosis o más por día. En algunos casos superamos el 1,000,000 de dosis en un solo día. Éxito en la misión, así lo define el controvertido, polémico y a veces, yo diría, el buen científico que acabó en muchas ocasiones intentando ser ideólogo. Bueno, el cuadro de vacunación contra COVID-19 de los mexicanos podría estar incompleto, podría, de eso vamos a hablar ahorita, ya que presuntamente algunas dosis fueron diluidas, principalmente en la marca Pfizer. Así que a las Pfizer, a mí, las dos primeras fueron Pfizer para mí. Bueno, esto lo alertó la doctora Laurie Ann Jiménez Fibier, quien además detectó una serie de irregularidades y negligencias durante la pandemia. Recordemos que según datos de la Secretaría de Salud, el 75% de la población completó su esquema. Ahora sí que hay otros datos, y esos otros datos alcanzan 60, 65, pero bueno. El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, el señor Gatell, justificó la eliminación de 35 de las normas oficiales mexicanas relacionadas con cáncer de mama y salud porque dice, no se necesitan. A ver, el sentido común me dice que no entiendo eso de no se necesitan. Bueno, sin embargo, las estadísticas dicen otra cosa. Este padecimiento es la primera causa de muerte entre mujeres mayores de 25 años. Al respecto, el Partido de Acción Nacional lamentó esta decisión, pues reconoció que la prevención del diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia es de vital importancia para evitar las muertes. Mientras tanto, más de 2.4 millones de dosis del llamado clonazepam están acumuladas en un almacén del Estado de México a la espera de ser entregadas al gobierno, pese a que especialistas denunciaron desabasto en este medicamento requerido especialmente en personas con problemas psiquiátricos. La verdad, es un panorama, perdóneme, es viernes, pero es un panorama muy rudo, ¿no? Para el sistema de salud, no sé qué piense usted. Y sobre todo también acuérdese que estamos en la transición muy compleja, complicada, difícil, de repente poco comprensible, poco comprendida, que tiene que ver que el INSABI ya no existe y se va a meter al IMSS. Y en ese proceso, yo diría, ¿y dónde quedó el INSABI? ¿Y dónde quedó todo lo que tenía el INSABI, todos los presupuestos, etcétera? Entonces, algo que se ve venir es que la siguiente administración, gane quien gane, obligatoriamente le van a tener que meter una mano muy profunda al sistema de salud. Bueno, no quiere decir que vengamos a otros, ya sabe que aquí siempre el pasado nos condena, ¿verdad? Pero no quiere decir que el pasado haya sido muy bueno el sistema de salud, pero da la impresión de que con todas las promesas que se hicieron, llevamos cerca de 5 años en una situación realmente muy, muy adversa. Bueno, le hemos pedido a Laurie Ann Jiménez Fibier, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, profesora investigadora de microbiología y autora del libro, que hemos hablado con ella varias veces, Las vidas que no se contaron. Bueno, doctora, como siempre, enorme gusto y ahora en viernes más, te sacamos de donde andabas en viernes. Muchas gracias. ¿Cómo te va, doctora? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, son 3 temas que el más importante es con el que iniciamos. ¿Qué pudo haber pasado en esto de que se diluye? Yo lo explicaba al principio de la emisión diciendo que este es el tamaño de la dosis que a uno le quieren aplicar y nomás le aplicaron la mitad. ¿Es eso? ¿Qué fue lo que pasó y por qué se hizo y cómo nadie lo supervisó? Sí, bueno, no exactamente así la mitad, ¿no? Sí. Los viales de Pfizer son viales multidosis. Esa vacuna se envía en un vial multidosis, que originalmente Pfizer vendía o estaba distribuyendo como un vial para 5 dosis. El vial tiene 0.45 mililitros de líquido originalmente y tiene, pues, desde luego, el componente activo de la vacuna. Ahora, a eso hay que agregarle 1.8 mililitros de cloruro de sodio, una solución salina, vamos a decir, ¿no? Una solución salina que ellos especifican. Entonces, 1.8 mililitros se diluye y de ahí Pfizer considera, por eso manda el volumen inicial para, considerando
Pfizer pensó que en el mundo se iban a utilizar en muchas partes jeringas estándar, jeringas comunes y corrientes, que tienen una pérdida relativamente grande. En cada aplicación se pierde un cierto volumen de la vacuna. Entonces, amortiguando por esta pérdida de volumen en las 5 dosis aplicadas, entonces Pfizer manda un volumen determinado. Ahora, bien, en el mundo pues empezaron a ver que quedaba un poquito en cada vial de Pfizer. Entonces, en muchas partes comenzaron a utilizar jeringas de bajo volumen muerto. Entonces, estas jeringas de bajo volumen muerto se pierde mucho menos volumen en cada aplicación que con jeringas estándar, las jeringas normales, las ordinarias, ¿no? Entonces, cuando Pfizer vio que se volvió como una práctica un poco generalizada el uso de jeringas de bajo volumen muerto, entonces dijo, bueno, pues si ya están pudiendo extraer 6 dosis de cada vial de forma consistente, pero esto no implica meterle más líquido. Esto no implica administrar una dosis más pequeña, ni tampoco sobrediluirla. Implica que utilices una jeringa que pierde menos volumen entre cada aplicación, con cada aplicación, de tal suerte que el mismo volumen, con la misma indicación de dilución, se podía emplear para 6 dosis. De ahí en adelante, y esto fue más o menos a mediados de enero del 2021, Pfizer comenzó a decir, bueno, pues si así todo el mundo lo está haciendo, entonces mis viales, los que siempre he distribuido, que yo decía que eran de 5 dosis, ahora son de 6 dosis. Entonces todo el mundo puede sacar 6 dosis de esos viales. Muy bien, entonces así se distribuyen. Ahora, claro, la gente es que estuvimos en un momento pues muy crítico de la pandemia en ese final de 2020, principios de 2021, y era muy crítica la distribución y la disponibilidad de vacunas. Entonces, hubo países, sobre todo en Europa, en donde empezaron a utilizar unas jeringas de muy bajo volumen muerto, es decir, para que tenga nuestro auditorio un punto de referencia, ¿no? Una jeringa común y corriente pierde alrededor de 100 microlitros en cada aplicación. En el otro extremo, la jeringa más sofisticada pierde solo 3, o sea, en lugar de 100, pierde 3 microlitros, ¿sí? Pero en el medio hay toda una gama de jeringas, ¿no? Aquí en México se emplearon unas jeringas que sí son de bajo volumen muerto, pero no son estas muy, muy sofisticadas que empezaron a utilizar, por ejemplo, en Francia, en Bélgica, en el Reino Unido. Son jeringas de bajo volumen muerto que pierden en promedio, estas pierden en promedio 30 microlitros en cada aplicación. Entonces, el resumen es, cada ámpula de Pfizer diluida como el fabricante lo indica, que es con 1.8 mililitros de solución de cloruro de sodio al 0.9%, se puede extraer de él con jeringas de bajo volumen muerto, ya sea muy, muy sofisticadas o no tan sofisticadas, 6 dosis. Ok. Y si se utilizan jeringas muy, muy sofisticadas, podrían en algunas ocasiones llegar a extraerse incluso 7 dosis, sin hacer ninguna modificación de las indicaciones del fabricante, sin modificar la dilución. Lo que pasó en México es algo diferente. Es decir, sí se utilizaron jeringas de bajo volumen muerto, pero no estas muy sofisticadas, sino unas más o menos comunes y corrientes, en donde se pierde, y repito, alrededor de 30 microlitros en cada aplicación. Entonces, no da para la 7ª dosis, al menos que se sobrediluyan. Y entonces, lo que llegó a mis manos este oficio, ¿no? Un oficio que está dirigido a los secretarios de salud de todas las entidades federativas en el país, a los coordinadores de las brigadas especiales de vacunación y a los directores de servicios de salud. Este oficio está firmado por el director del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el doctor José Luis Díaz Ortega. Y en este oficio dice, y cito textualmente, dice, en el interés de identificar formas de optimizar las dosis de las vacunas contenidas por vial, de la vacuna Pfizer se está refiriendo, entonces da una serie de indicaciones. Hay que usar estas jeringas y dice cuáles, de tal manera que ya sabemos qué jeringas se usaron, cuánto era la pérdida, ¿no? De qué fabricante, etcétera, con qué tipo de agujas, de qué calibre las agujas, etcétera. Ok, pero después, entonces indica, hay que diluir cada vial con 1.9 mililitros. Esto es sobre diluirlas. Es decir, en lugar de ponerles 1.8, se les está poniendo 1.9 con el afán, y así lo dice,
Dice, se observó dice, y asegurando que los procedimientos se realicen adecuadamente, observamos que haciendo los procedimientos de esta forma, se pueden obtener 7 dosis por cada vial. Entonces, a ver, pues sí, en algunas regiones del mundo, sí, insisto, como Europa, en algunas partes donde se emplearon estas jeringas ultra bajo volumen muerto, las de 3 microlitros volumen muerto, se podía, y no de forma consistente. Esto hay que ser muy puntuales, sino que se necesitaba a alguien muy entrenado para extraer esa última dosis, porque estamos hablando de volúmenes minúsculos, ¿me explico? Y entonces podían en muchas ocasiones, más no de forma consistente en cada vial, pero en muchas ocasiones sí extraer una séptima dosis. Lo que pasó en México, insisto, es que sobrediluyeron con el afán de extraer esa séptima dosis, ¿sí? Y eso es totalmente inadmisible, completamente inadmisible, porque esto pone en riesgo a toda la gente que se vacunó, porque no sabemos si al sobrediluir la vacuna, desde luego, cada quien está recibiendo una concentración menor del componente activo de la vacuna. Sí. Y en una situación tan crítica como la que nos encontrábamos, pues resulta incomprensible porque el gobierno decidió que uno de los mecanismos adecuados sería poner en riesgo, en más riesgo del que ya estaba la población, haciendo algo tan vil, ¿no?, como ir en contra de las indicaciones del propio fabricante de la vacuna, en contra de la normatividad para la dilución y el manejo de estas vacunas, y decidir sobre diluirlas con tal de sacar más dosis. Bueno, entonces relativamente tenía yo razón de que de ser así era menos, ¿no? Era un poquito menos, relativamente. Sí, o sea, no la mitad, pues, sí, no lo decía también, así. no, pero sí, es menos, desde luego, a cada quien le toca menos. Claro, a ver, híjole, a ver, ¿qué afectación puede haber en cuanto a que, digamos, yo entiendo que una dosis está pensada científicamente, las farmacéuticas, una dosis debe de ser de determinado tamaño para que cumpla su función. Si esta dosis es menor de eso, quiere decir que yo, que fui de Pfizer, no me vacunaron, pregunto, del todo, no me cumplieron del todo las dosis que científicamente se comprobó que se tenían que aplicar para tener mecanismos de defensa ante el COVID? Es correcto. Es decir, hay personas que a raíz de esto me escriben y me dicen, esto quiere decir que me puede pasar algo. No, a ver, no, esto no quiere decir que la gente esté en riesgo, la gente que se vacunó de esta forma esté en riesgo de alguna manera como tener entiendo. Efectos secundarios distintos, algo, no. Lo que sí es, no sabemos, es decir, no sabemos qué tanto se le puede disminuir a la dosis y garantizar que las personas van a levantar la respuesta inmunológica que se espera, porque por algo se recomienda una concentración determinada y disminuir esa dosis, pues pone en riesgo que la persona no tenga la respuesta inmunológica que se espera y se desea de esa vacuna. ¿Por qué hicieron esto, Lauría? O sea, digamos, ¿qué es el asunto? ¿Ahorrar? ¿Tratar de aplicar más vacunas? Pero es un poco como un asunto, si nos atenemos a lo que dices, pues muy, bueno, hasta lo diré, ¿no? Hasta inhumano, ¿no? O sea, este asunto de que la política está por encima de todo, la política, y se nos olvida qué pasa con los ciudadanos, ¿no? Con tal de... Porque esa es una cosa que se tuvo que haber discutido internamente y la cual pudo haber pasado por quienes encabezan el sector salud. No sé si pudo haber llegado al propio presidente y le dijeron al presidente, no se preocupe, presidente, de cualquier manera todos vamos a quedar bien, aunque sea un poquito menos, ¿no? Bueno, es la suma de todas las partes, ¿no? Porque México es, en cifras oficiales, el quinto país con más muertes a nivel mundial. Porque estamos solamente por debajo de Perú, ¿no? En términos de exceso de mortalidad, ¿no? A nivel mundial. Porque en este país estamos sumando en cifras de exceso de mortalidad alrededor de 800,000 muertos. Pues es la suma de todo. Y esto de la vacuna de Pfizer, de las diluciones de la vacuna de Pfizer, es realmente una actitud completamente imperdonable. Es algo completamente imperdonable. Es decir, pues se hizo así sin duda
por ahorrar, ¿no? O sea, por decir, bueno, con eso vamos a poder contabilizar que vacunamos a mucha más gente con menos gasto, porque en lugar de comprar más vacunas, pues podemos exprimirle más dosis a cada vial. De cualquier manera, pues ellos reportan que se vacunó a toda esa gente y lavarse las manos, o sea, de pensar, no me importa si quedaron bien o mal vacunados, el chiste es decir que vacunamos a un montón. Sí. Para mí eso es una actitud absolutamente imperdonable y criminal. Hay que recordar la situación en la que estábamos. No sabemos, es decir, Javier, aquí además hay otro detalle. Podríamos tener algún dato de México. ¿Cómo? Podríamos hacer análisis en donde vemos de los vacunados con Pfizer en nuestro país, las tasas de hospitalizados y de muertes de personas que estuvieron completamente vacunados con Pfizer en México son mayores que las tasas de hospitalización y muerte de vacunados con Pfizer en otras partes del mundo. Esa pregunta es válida y se podría hacer ese análisis. El detalle es que el gobierno reservó todas las bases de datos de vacunación de este país durante 5 años con la excusa de que era un asunto de seguridad nacional, de tal suerte que no podemos hacer ese análisis comparativo y tener una idea realmente científicamente demostrada que en este país más vacunados con Pfizer se murieron que en otras partes gracias al mal manejo que se le dio a la vacuna aquí. Podríamos hacerlo o podríamos decir, bueno, finalmente, por fortuna, no pasó nada. O sea, no tenemos un mayor índice de muertes de vacunados con Pfizer y entonces, pues sí estuvo mal, pero no tuvo repercusiones. Podríamos de alguna forma demostrarlo, para bien o para mal, pero no se puede porque el gobierno no ha tenido a bien tener una actitud de suficiente transparencia como para liberar, hacer públicas las bases de datos de vacunación para poder hacer esos análisis. Bueno, una breve reflexión, si no te importa, Lauris, sobre el tema de que hayan quitado la NOM, esta a la que yo hacía referencia hace un momentito, respecto al tema de cáncer y todo esto, ¿no? A ver, dicen que no hay necesidad, fue lo que más o menos dijeron las autoridades de salud. Estas normas están asentadas por una razón, ¿no? Se pusieron, y de hecho no es la única, la de cáncer de mama. Creo que en el transcurso del día de ayer quitaron como 17 normas en el sector salud, ¿no? Para cáncer de mama y para otras cosas. Entonces, estas normas se asentaron porque se necesita tener un control, un estándar mínimo en cuestión de atención y de procuración en la atención de salud para los diferentes padecimientos. Es decir, las normas sirven para eso. Ahora, remover estas normas, porque esta es una decisión, o sea, López-Gatell lo mandó en un audio, pues vamos a quitar esto porque no sirve para nada tener normas. No se preocupen, lo vamos a hacer bien. Entonces ahora, pues hay que confiar en que, pues, él dice que se va a hacer bien, ¿no? Pero es imperdonable, o sea, es muy difícil conciliar cómo es posible este grado de destrucción al sistema de salud de nuestro país, porque es por todos los frentes. Es decir, fue la destrucción del Seguro Popular, instituir el INSABI justamente al inicio de la pandemia. Cuando vieron que venía la pandemia, pudieron haber retrasado la implementación del INSABI con tal de no tener ese caos que se tuvo al inicio de la pandemia, bueno, durante todo el primer año y segundo año de la pandemia, gracias a ese cambio en el sistema de salud, pero se fueron, van como voy derecho y no me quito, ¿no? O sea, yo ya dije que íbamos a hacer esto, lo vamos a hacer, pase lo que pase, se mueran o no 800,000 personas. Y ahora esta eliminación de todas estas normas de salud para diferentes padecimientos, pues es algo realmente absurdo. ¿Qué garantía hay de que se sigan estos procedimientos de la forma adecuada y con la consistencia que se requiere si estas normas no existen más? Es algo realmente... no encuentro las palabras, Javier, esa es la verdad.
creo que es simple y sencillamente incomprensible que se llegue a este grado de destrucción de nuestro sistema de salud. Y lo que dijiste al inicio del programa, creo que tienes toda la razón y diste en el clavo. Venga quien venga, en la siguiente administración, una de las grandes prioridades y retos va a ser tratar de reconstruir toda esta destrucción que durante este sexenio se ha hecho de nuestro precario sistema de salud. Te mando un gran saludo, doctora. Muy buenas noches. Gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias, Javier. Un abrazo de vuelta. Gracias para ti, gracias.